A efectos de golf, lo que soy es un aficionado al diseño de campos de golf, y un aficionado al golf en general. Y gracias a que tenía una afición por el diseño y una serie de amigos, acabé metido en esta historia de Javier Arana, pero vamos, que no tengo o sea, no me dedico ni profesionalmente al golf, o sea, todo esto del libro ha sido un hobby. Pues yo aprendí a jugar en Bilbao, soy amigo de los Arana y de hecho pues uno de mis amigos de la infancia es Javier Arana, que es el sobrino nieto al que pusieron de nombre Javier por su tío abuelo Javier. Y entonces yo, como casi todo el mundo que juega al golf en España, conoces los campos de Javier Arana, todo el mundo tiene la percepción de que son de los mejores campos, pero hasta hace 4 o 5 años tampoco sabía mucho más del personaje. Había oído cosas como que el hombre no jugaba al golf, o sea, había oído todo tipo de cosas, me imagino que como todo el mundo. Y por mi afición al diseño, un amigo extranjero me pidió que hiciera un artículo en una revista inglesa de diseño de campos de golf. Ellos tienen una sección que se llama Los Pioneros y se había quedado sin pioneros ya. Había hecho pues todos los pioneros de ingleses, americanos y tal, y entonces yo creo ya, pues claro, al número 20 dice, bueno, ¿y ahora de dónde saco otro pionero? Y entonces me dijo, oye, Javier Arana, encima casualmente este inglés, su padre se había muerto en Río Real, con lo cual tenía una especie de... se habían muerto jugando al golf, vamos, en no sé, en 14. Y entonces me pidió que hiciéramos, o sea, me pidió, dice, oye, ¿tú crees que podrías hacer un artículo sobre Javier Arana para la sección de pioneros de la revista? Y dije, mira, casualmente conozco a los Arana, con lo cual pues voy a hablar con ellos, les pregunto, a ver qué me pueden contar, y sí, yo te ayudo. Y hablé con Álvaro Arana, que es el sobrino de Javier, y diseñador de campos de golf, y entonces Álvaro me empezó a contar cosas de Javier, y empecé a ver pues que ahí había mucho más de lo que yo me hubiera imaginado. Entonces, con esa información, con algo de información, hice un artículo, porque claro, no tenía tanto tiempo, pero claro, descubrí pues que los Arana tenían un archivo con más de 100 planos, que los Arana tenían miles de cartas de Javier con todos los clubs y demás, y entonces a partir de ahí dije, joder, de fotos, entonces a partir de ahí pues ya me empecé a enfrascar en la historia y dije, voy a hacer un libro, y ya pues hasta que no acabé no he parado. Al final 4 años de tiempo libre, por así decirlo, invertido en investigar, en ir a los clubs, en hablar con los clubs, en ir a los campos, ir a bibliotecas, o sea, lo que hay detrás del libro es muchísimas horas de investigación, pues para verificar todo y sobre todo pues para entender también la primera parte de la vida de Javier, que es la época en la que era golfista, que es una parte del golf de la que en España pues se sabe muy poco, y donde al final pues Javier Arana en su época pues salía en revistas, prensa europea, etcétera, o sea, era un tipo conocido en el mundo del golf europeo de antes de la Guerra Civil. O sea, yo he aprendido haciendo el libro lo mismo que va a aprender alguien que se lo lea, que es quién era Javier Arana y cómo de repente pues un señor que en España, en un país con poca tradición golfística, aparece, se pone a hacer campos de golf y sus campos de golf pues están entre los mejores de los rankings europeos, Europa continental. Saco a los ingleses de ahí que tienen campos mucho mejores, pero que no hay, curiosamente, no hay un francés que haya hecho lo mismo que Arana, no hay hay un alemán, pero yo creo que es peor, pero no hay, curiosamente, no hay arquitectos, no hay italianos que hayan diseñado campos de golf, holandeses, etc. O sea, ¿por qué hay un español que de repente hace campos de ese nivel? Todos los diseñadores son ingleses. ¿Cómo surge? Bueno, pues un poco el libro lo que viene a explicar es de dónde sale este señor y por qué acaba siendo capaz de hacer esos campos de golf tan especiales, ¿no? y que han aguantado también los últimos 50 años. Ese es uno de los mitos. Eran iguales, eran muy parecidos. De hecho, hasta la Guerra Civil habían ganado lo mismo. Javier había ganado más en el extranjero. O sea, Javier fue el primer golfista español amateur, fue el primer golfista español que ganó algo en el extranjero. Hasta que Javier ganó el amateur de Francia, el Campeonato Internacional Amateur de Francia, en 1934, ningún español había ganado una prueba de primer nivel en el extranjero. ¿No? El Campeonato Internacional Amateur de Francia iban americanos, ingleses, imagínate, es como si aquí viene un torero japonés. O sea, es que en España juegan al golf 100 personas y de repente aparece ahí un español y gana. Pero es que al año siguiente
volvió a ganar otro español, que era Pepín Ibarra de Sevilla. Javier ganó el Amateur de Bélgica. Pepín Ibarra llegó a la final del Amateur de Alemania y ganó a Javier en la semifinal, perdió con un inglés. Javier y Luis Ignacio, su hermano, jugaron la final del Amateur de Suiza. O sea, después de la victoria de Javier, se hicieron una gira por Europa y ganaban. Sí, o sea, un poco así. Bueno, pero su hermano y él se picaban, ¿eh? O sea, la Copa Nacional Puerta Hierro, los 8 años anteriores a la Guerra Civil, la final siempre la jugaron entre los dos. Nunca, o sea, 8 años antes jugaron ellos la final, no, nadie más llegaba. Luego había algunos golfistas que eran buenos, pero que justo les pilló en ese momento. Pero empezaron a salir fuera, empezaron a ser conocidos, salían en las revistas de golf europeas, salían en prensa nacional. En el libro cuento una anécdota, que es que Javier tuvo apendicitis y salió en el periódico, en el ABC. O sea, como si hoy coge apendicitis Casillas, ¿no? O sea, es otro nivel porque la prensa era otra cosa, pero no deja de ser curioso que digan, oiga, Javier Arana ha cogido apendicitis, le deseamos una pronta recuperación. Pues son en deportes, no es algo que te imaginas hoy en día, que pasaba hace 100 años. Jugaban matches internacionales, fueron al Open británico, fueron al Amateur británico, o sea, tuvieron unos años entre el 30 y el 36, 32, 36, donde de verdad se pusieron al nivel de muchísimos, o sea, por supuesto de los jugadores del continente. Yo creo que eran mejores eran los mejores jugadores de Europa, quitando a los ingleses, pero te miras los resultados y ganaban a muchos ingleses. Luis Ignacio, Javier no, pero Luis Ignacio yo creo que en un amateur inglés, llegó a semifinales. Ganar semifinales del British Amateur, era, o sea, match play puro contra inglés, americano, es decir, pum, 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 oye, semifinal, fue un español, o sea, era exótico. Bueno, no había, es que yo creo, en esa época no había juego por golpes, todo era match. O sea, el Open británico era golpes, pero todas las pruebas amateur eran a match. Entonces, ahí lo que pasaba es, normalmente, Javier siempre decía que prefería el match, le parecía una forma más, o sea, le parecía que el encuentro, o sea, el jugar contra alguien, en vez de contra la tarjeta, le parecía algo más real. Mientras que a Luis Ignacio, su hermano, le gustaba más el stroke play. Pero casi todo lo que jugaban era match. Los matches internacionales, por ejemplo, los primeros matches internacionales que jugó España, bueno, son un pelín previos a Javier, pero con Javier empezaron ya a jugar con Italia, con Francia sobre todo, jugaron con Alemania, no, jugaron con Oxford y Cambridge, no jugaron con Inglaterra porque no tenían un equipo inglés, y perdieron Oxford y Cambridge contra los españoles, que también debió sentar en Inglaterra, debió también ser, bueno, o sea, la vida de la parte deportiva es una parte bastante curiosa, o sea, es una parte, y esa parte es súper desconocida, y ahí lo bonito es que como jugaba al golf tan poca gente, pues el repaso de la historia de Javier Arana como jugador es el repaso del golf en España desde el año 25 hasta el año 36, que es una época, bueno, donde siempre hemos pensado que no había nada, y bueno, pues joder, oye, había más de lo que todos pensábamos, ¿no? Ángel de la Torre, Ángel de la Torre ha ganado 5 veces el Open de España. Ángel de la Torre en 1931 era el deportista mejor pagado de España, porque Ángel de la Torre se hizo pro en España, ganó varios Opens de España, y después lo que hizo fue el primer jugador español profesional que jugó el circuito. No había un circuito como tal, pero se pasaba casi todo el año en Inglaterra y jugaba en Inglaterra al golf. Y a Ángel de la Torre le ofrecieron ser profesional de un campo en Nueva York y se fue a vivir a Estados Unidos. Y entonces Ángel de la Torre pasaba la mitad del año en California en un club y la otra mitad del año en Nueva York en otro club, y ganaba una pasta. Salió, no me acuerdo en qué periódico, y salió y decía, es usted el deportista español que más gana, explíquenos cómo es el golf en Estados Unidos. Y luego Ángel de la Torre volvió a España cuando la Gran Depresión, porque me imagino, el club en el que trabajaba cerró, estuvo aquí y después la Guerra Civil se volvió a ir. Y luego ya se quedó en Estados Unidos para siempre. Y su hijo es un profesor súper profesional, súper reconocido. Ángel de la Torre es una figura que la gente conoce poco. Ángel de la Torre en los años 20 pues llegó a quedar entre los top 10 en Open británico a lo mejor 3 o 4 veces. Y nunca nadie oye hablar de Ángel de la Torre. O
O sea, y dices, bueno, o sea, había mucho más golf antes de la guerra civil del que... Entonces un poco el libro recupera... Es verdad que Arana es la figura conductora, pero te das cuenta de que había más golf del que yo creo que todos pensábamos.